Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en esta conferencia que inaugura la nueva actividad de Casa Árabe en lo que a conferencias y charlas y encuentros con el público se refiere después del merecido parón de las Navidades. Así que aquí estamos de nuevo y en esta ocasión con una conferencia que he de decir es muy esperada por nosotros, por los que trabajamos en esta casa, porque conocemos a las personas que están en la mesa conmigo desde hace tiempo, por razones diversas y en proyectos distintos en los que hemos trabajado, colaborado, hemos compartido, pero por distintos motivos también nunca habíamos tenido la ocasión de invitarles a hacer una actividad con nosotros, en este caso una conferencia. Y creemos que el motivo que hemos buscado esta vez, que es la exposición Té con Nefertiti y digamos toda la reflexión en torno al arte que hay detrás de esta conferencia, pues es realmente justificado para que estén aquí hoy con nosotros, por lo cual estamos muy contentos y les doy las gracias, antes de nada, por acompañarnos. Sam Bardawil, que es la persona que está en el extremo de la mesa, y Till Felrath son los fundadores de una plataforma artística que se llama Art Reoriented. Y la verdad es que he de decir que tienen un currículum en sus espaldas absolutamente impresionante, del cual me siento muy envidiosa. Y creo que mucha gente que trabaja en este sector también, porque realmente han hecho muchas cosas y cosas muy bonitas y muy buenas. Y es por eso que nos parece además doblemente importante que se les conozca también en nuestro país, al cual me consta que están muy emocionalmente vinculados. Ellos han comisariado numerosísimas exposiciones muy importantes, han trabajado mucho con centros de arte e instituciones que han devenido instituciones claves del panorama cultural y artístico en relación con el mundo árabe, como es el Museo Madhaf en Doha, que es un museo que se fundó no hace muchos años sobre la base de una gran colección de arte moderno y contemporáneo en manos privadas y que se va a poner a disposición del público para que la gente pueda conocer esta parte de la historia del arte universal que nos ha resultado más inaccesible por no estar en los museos habituales, y ahora gracias a la creación de este museo esperamos que en un futuro se pueda contemplar la colección. Pues bien, este museo como parte de su programa de actividades para, digamos, darse a conocer, ha desarrollado una serie de exposiciones temporales muy interesantes, 3 de las cuales han contado con el comisariado y la elaboración intelectual de los 2 comisarios que tenemos aquí hoy con nosotros, Sam y Till. De hecho, la primera exposición que creó el museo, que abrió las puertas del museo, Told, Untold, Retold, fue una exposición comisariada por ellos, ¿no? Bueno, pues esto es simplemente, digamos, como un botón de muestra de lo mucho que ellos han hecho. La exposición que da, digamos, argumento a la conferencia que vamos a escuchar hoy, Té con Nefertiti, todavía se puede visitar en las salas del Instituto Valenciano de Arte Moderno, en Valencia, que ha llegado allí después de un tour precisamente iniciado en este mismo museo, el Madhaf de Doha, después pasó por el Instituto del Mundo Árabe de París y ha recalado ahora en Valencia, en parte gracias también a la colaboración que hemos tenido con Casa Árabe con ellos. Después de esta exposición están ahora ellos involucrados, en breve van a inaugurar una retrospectiva del artista Mona Hatoum en este mismo museo. Han sido comisarios del pabellón del Líbano en la Bienal de Venecia y bueno, su currículum extensísimo, como decía, dice muchísimo de su enorme labor y su enorme contribución al mundo del arte y a dar a conocer, lo que se refiere a dar a conocer los artistas, sobre todo del mundo árabe. Y creo que en parte lo bien que funciona es por el tándem de ellos dos, por sus dos, digamos, perfiles profesionales. Sam vinculado al mundo del arte, a los estudios de arte y de teatro, Till más vinculado a los estudios de relaciones internacionales, al diseño. En fin, son 2 perfiles que unidos hacen un perfecto tándem y que ha permitido que muchos de estos proyectos hayan llegado a buen puerto, siendo proyectos muy complejos, que han conseguido involucrar a instituciones internacionales y a hilvanar itinerancias que han hecho que los proyectos se pudieran ver por muchos públicos de muchos países. En definitiva, bueno, pues creo que son personas que merecen mucho reconocimiento por lo que han hecho hasta ahora. Así que, sin más,
más, les voy a dejar que nos pongan en conversación con Nefertiti, que es la perfecta excusa para, como vamos a poder ver, para reflexionar sobre un montón de cuestiones que tienen que ver con la posición de la obra de arte y con sus distintas interpretaciones, sus distintas, las imágenes diferentes que proyecta según el contexto en el que es ubicada e interpretada. Pues adelante. Fantastic. Thank you for the amazing introduction. Yeah, of course. So we're all set in terms of claro, headsets and the interpretation. aquí hay que aclararse con los cascos y la interpretación. Me disculpo por no saber hablar en castellano. Quizá la próxima vez que venga, si es que hay una próxima vez. Y tras esta presentación tan larga e impresionante de Nuria, espero que sus expectativas no sean demasiado altas. Pero sí que nos alegramos muchísimo de estar aquí y estamos deseando compartir esta próxima hora con ustedes para compartir nuestro proyecto y que hablemos un poco todos. Té con Nefertiti, la creación, la construcción de las imágenes con el público, el museo y la obra es más que una exposición. Incluye obras de 40 artistas, casi todos contemporáneos. Es una perspectiva contemporánea de los temas que representamos junto con los artistas contemporáneos tenemos obras de Giacometti, y otros artistas modernos, y también obras del Egipto antiguo y otras consideradas islámicas u orientales o orientalistas que nos cuentan una historia muy compleja. ¿Y cómo empieza esta historia? ¿Qué la desencadenó? Eso es de lo que vamos a minutos. Pero a modo de introducción quisiéramos mostrarles un pequeño clip que quizás sea un poco inesperado, pero nos da el trasfondo histórico y marco de las ideas de la exposición. Y después podemos seguir. My dearest Victoria, we have finally arrived in Paris, and what a sight! It seems the whole city has been taken over by the World's Fair. Oh, and you can see the new tower they built for the occasion from almost everywhere in the city. What a marvelous way to celebrate the centennial of the French Revolution. But I can understand why not every country in the world thinks that killing their king or queen is something to celebrate. England and Germany, who still have royalty, did not participate in the fair. Doesn't matter. The event is a huge success. There are exhibits from Europe, South America, the United States, and the French colonies. And for the first time,
visitors can come to the fair at night. The grounds are lit with that extraordinary new invention of Mr. Edison's, electricity. Why, the top of the Eiffel Tower even has a beacon that can be seen from miles away. The fair is open until 11 in the evening, and over 30 million people have come to see it so far. Why, they say it is the most profitable exposition. There are over 80 buildings clustered around the bottom of the tower, full of exhibits. There is the very long Galerie des Machines, overflowing with fascinating contraptions. There are also examples of how people lived throughout the ages, an exhibit they call the History of Habitat. But the most popular place to visit, well, besides Mr. Eiffel's Iron Lady, of course, is the Egyptian Bazaar and Cairo Street, or Le Rue du Caire. Oh, how exotic it is. They have recreated an entire street, pubs and restaurants, and they brought real locals to run them. The whole thing looks like it jumped right off the pages of the Arabian Nights. And for a fee, you can even ride on one of their cute little Egyptian donkeys. My favorite attraction, though, has been La Danse du Ventre. It is the most unusual dancing I have ever seen. It is certainly not like the ballet they taught us in school. These women hardly move their legs, and if they do, it is with a curious little shuffle step. Instead, the dancers shake their bellies, as if they were cut from the rest of their bodies. And how odd to see a woman dressed without a corset. Well, if you can use the word dressed, the few clothes they wear hardly cover their stomachs at all. I cannot say, however, that I enjoy their music as much as the dance. The noise those musicians make sounds like cats fighting in the night. One of them scrapes a bizarre string instrument with a horsehair bow, while another plucks at a zither-like thing in his lap. A third plays a flute that sounds like a bagpipe of all things. And the screeching is set to bizarre rhythms, unlike anything we learned in music class. Even the dancers participate, well, when they're not performing, by singing, if you can call it that, and playing the tambourine. But the most annoying sound of all was the constant clanking of the brass castanets that the dancers wear on their fingers. Oh, how they made my ears ring. I have often wondered what these dancers' lives are like in their own countries. I discovered that they are from many different places. Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Lebanon, Syria, and Turkey. I have also been told that dancing is looked down upon in their cultures, yet I do not see the shame in being able to move one's muscles in that extraordinary manner. I must say that I consider myself extremely lucky to have seen it, and without ever having to leave the comforts of Paris. Sadly, all good things must come to an end. The exposition will finish the end of October, but I certainly intend to visit several more times before it closes. Perhaps I should buy your daughter a set of those brass castanets the dancers wear. That way, the incessant noise will constantly remind you of your ever-loving sister. With great fondness and best wishes, Elizabeth. With great fondness and best wishes, Elizabeth. So,
This kind of short animation is based on a letter that was sent. Esta animación se basa en una carta de un asistente de la exposición a su hermana. Para nosotros fue muy interesante ver el texto y analizar todos los clichés que aparecen en un texto que comenzó como de forma muy personal. Cuando la dama habla de la diferencia entre el ballet y los bailes orientales, está intentando lógica, algo a lo que no está acostumbrada. También es interesante cuando dice que puede vivir todo el mundo, la Rue du Gard, sin dejar las comodidades de la ciudad de París. Por lo tanto, la experiencia de esta visitante de la exposición universal era poder experimentar el mundo reducido en una exposición o a una exposición y con ciertas imágenes de las culturas y de los lugares representados que se formulan en la mente de las visitas. Los organizadores intentaron simular lo mejor posible de autenticidad, de realidad. Y esta señora dice que las bailarinas venían del Cairo o de Turquía, y en términos históricos, de hecho, eso no era totalmente cierto. Muchas de estas bailarinas procedían del distrito de Montmartre. Se les enseñaron a bailar un poco y las pusieron en el escenario. Por eso, en la presentación de esa calle hay inexactitudes, porque, por ejemplo, la mezquita que se construyó en la dirección de la Meta al mismo tiempo se utilizaba como café, algo imposible de ver en una mezquita de verdad. Por lo tanto, la mezcla de lo real y de lo no real, de lo auténtico y de lo no auténtico, de quién es esa realidad que se presenta y según quién, según la perspectiva de quién. Eso es algo que encontramos muy interesante en este pequeño documento que da esa perspectiva personal de la Exposición Universal de 1887. Y si las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿cuántas millones de palabras representa ese ensamblaje de tantas experiencias de la Exposición Universal? Este fue el punto de partida para empezar a pensar en Tecon Nefertiti, cómo nuestra experiencia nos lleva a interpretar las culturas, como los artistas, los artefactos, el arte, poner en un cierto mecanismo de exposición y a través de esa exposición dar conocimiento, como que a veces se interpreta como la última palabra sobre el tema, y el visitante adquiere ese conocimiento y cree que esa representación o eso que se muestra es lo que representa. ¿Por qué Nefertiti? ¿Por qué Egipto? Al estudiar distintas cuestiones, pensar de cara a la exposición, pensamos en las colecciones egipcias y lo que suponen en la historia de los museos, porque era una experiencia llena de ejemplos que podíamos utilizar como estudio de caso para arte sobre cómo montar las exposiciones y cómo las obras de arte crean imágenes acerca de otras culturas. Quisiera mostrar estas tres imágenes. El primer ejemplo muestra, bueno, se ve que hay algo en común entre estas tres imágenes. Quizá alguien pueda querer ofrecer un comentario de qué cree que tienen en común estas tres imágenes. ¿Qué comparten las tres? La esfinge. ¿Y la esfinge es qué? ¿Qué tipo de arte es? Arte egipcio antiguo. Las tres imágenes tienen la presencia de un monumento que se inspira o es un objeto
del arte egipcio antiguo y aparece en las tres imágenes y en los tres contextos, pero son utilizadas de forma totalmente diferente. La primera imagen nos muestra la instalación de una obra de arte muy importante que existe hoy en el British Museum, el busto de Ramsés II. En 1813, el cónsul general británico pidió a Mohamed Ali de Egipto el permiso para excavar en Egipto y contrató a Belzoni, un hombre circense, para que hiciera las excavaciones. Contrató allí a gente. A algunos se les pagaban, a otros no, unos trabajaron todo el tiempo, otros se escaparon, todo un tinglado muy poco sólido. Pero encontró este busto de Ramsés II y lo llevó al Museo Británico y ahí está hasta el día de hoy. Y es una historia del gran imperialismo, de cómo el colonialismo o el reinado imperial británico estaba salvando a la civilización antigua y presentándolo a la humanidad en general. Y no hablamos de cómo llegó la obra a Londres y instalada en 1816 en las Townley Galleries del British Museum, sino de que se convirtió en una herramienta para llevar a cabo su imperialismo, porque una obra de arte contribuye a crear una narrativa, un discurso, una imagen de un lugar determinado y un pueblo determinado. Y este otro ejemplo. Este monumento en el centro, evidentemente, parece una escultura egipcia antigua, en concreto una esfinge, pero su historia es completamente diferente. En 1920, cuando el gobierno egipcio, una delegación del mismo en París, descubrió la obra de la obra de Mahmoud Mutar, uno de los antiguos artistas de Egipto, y le invitó a ir a Egipto para erigir un documento que sirviera de símbolo de la nación egipcia moderna. Mahmoud volvió y, para no alargarme demasiado, pasó por diferentes fases. El gobierno a veces le daba dinero, otras veces no le daba dinero, pero esencialmente durante el periodo de 8 años creó mucha conciencia acerca de este importantísimo monumento que fue mostrado al público en mayo de 1928. Y tuvimos suerte de encontrar la película de la inauguración, la ceremonia, y se ve al cónsul general británico, todos los dignatarios ya sentados. Esto fuera de la estación de tren, entonces se llamaba Hadir, después fue Ramses, la nueva estación de entonces en las afueras del Cairo, y se ve al cónsul británico hablando con algunos ministros. Este es el padre del rey Falud sentado en su trono. Y no le hacía mucha gracia cuando Mukhtar volvió de Europa, quería que hubiera un busto del rey. Él quería que Egipto se simbolizase en un busto del rey. Él dijo, no, tenemos que ver el arte antiguo para poder entonces ya hablar de la nación moderna que es Egipto hoy. Aquí se ven la última moda del momento. Y por último, cuando se destapa la escultura, hubo problemas, llevó un poco más de tiempo, pero finalmente ahí sale en toda su... una mujer egipcia moderna que se quita el velo, que mira hacia el futuro y que se apoya en la esfinge, esa gran gloria del antiguo Egipto, para avanzar hacia el futuro. La esfinge se levanta apoyándose en las dos patas delanteras. Es un ejemplo muy interesante de otra obra de arte en la que se hace esa referencia al arte del Egipto antiguo, pero la idea es de independencia, de gran orgullo nacional y no colonialismo imperialista. Y el tercer ejemplo es más moderno, del 2006. Nos llega
de nuevo de Egipto. Había una muy importante escultura de Ramsés II fuera de la estación de tren en 1955. Nasser entonces retiró la estatua de Mukhtar y la sustituyó por esta enorme estatua de Ramsés II. Pero en el 2006 el gobierno egipcio la trasladó a un lugar en Gizeh y está allí ahora. Y tenía que haber empezado un proyecto para el museo, pero todavía no se ha hecho nada. Desgraciadamente, la estatua sigue allí. Lo que es interesante, y esta documentación procede de una película, es de lo que hablaba la gente que veía la estatua. Y hay una persona aquí a la que se le ve diciendo, no habría que mover la escultura. Es nuestro tatarabuelo, tendríamos que conservarlo en la estación. Y otros que no, que decían, no, somos musulmanes y esto es halal, no creemos en las estatuas, hay que deshacerse de ella. Fue muy interesante cómo el arte del Egipto antiguo en el año 2006 adquirió un significado totalmente diferente y ya no unía a todo el mundo como emblema de la unidad nacional. Por lo tanto, son tres ejemplos muy interesantes que muestran que una misma obra de arte puede utilizarse de formas diferentes para representar una cultura diferente. Y esto, en cierto sentido, es lo que nos lleva a Nefertiti. Si hay algo que conecta con el público general como símbolo de Egipto, probablemente sea Nefertiti, uno de los símbolos más icónicos. Y es con motivo. Las obras empezaron con unas excavaciones muy humildes en 1911, cuando en 1911 se descubrió, se llevó a Alemania en circunstancias confusas, pero no se expuso hasta 1932-33. Estuvo en diferentes lugares. Estuvo en la casa del que había financiado las excavaciones. Después los nazis la escondieron durante muchos años porque pudiera destruirse durante la guerra. Después lo encontró el ejército estadounidense en una mina de sal. Aquí se muestra a un oficial americano en la base americana de Wiesbaden y después se dio a Alemania Occidental, antes de la reunificación en Charlottenburg y después de la reunificación, y ahora está en el Neues Museum, muy bien restaurado, que era el lugar donde por primera vez se expuso en 1923. Es muy interesante, por lo tanto, ver las vicisitudes que ha recorrido toda esta obra, desde obra de arte hasta una pieza de museo muy importante, pero también un símbolo icónico que se utiliza en objetos, en billetes, en sellos, en oficinas de turismo. Fue mucho más allá que una mera obra de arte. Y este es el tema de nuestra exposición. Y vamos a entrar en la estructura de la exposición y todo el razonamiento que llevó a una experiencia que permite a los visitantes disfrutar de las obras y explorar con nosotros a través de las obras parte de lo que hemos hecho nosotros. La exposición está dividida en tres secciones: el artista, el museo y el público. En otras palabras, estamos interesados en hacernos cómo cambia el significado de una obra de arte y cómo cambia su poder cuando se convierte en una herramienta para estas narrativas, cuando se ve desde tres perspectivas diferentes. Primero, como obra de arte. Es el producto final de un proceso de creación. Un artista que piensa en formas, en temas que encuentran de interés para crear una obra de arte. En ese contexto, la obra tiene un valor total y un significado totalmente diferente de cuando pasa a ser pieza de museo. Por eso, al comienzo de todas y cada una de las secciones de la exposición, empezamos con la obra
que tiene como tema a Nefertiti énfasis. La primera obra es una foto de un fotógrafo egipcio del busto y se centra en la obra en sí, el color, la forma, los pómules y la forma de la cara tan regia y refinada de la reina. Pero no hay contexto. Se podría mostrar en cualquier sitio, pero esa no es la cuestión. La idea es centrarse en la obra y en la innovación artística que el artista desempeña al hacer esta obra. La segunda foto cambia totalmente la historia. Es una fotografía de una fotógrafa alemana que hizo unas fotos en el Neues Museum cuando se reabrió en el 2009. Y la gran joya de la corona del Neues Museum es Nefertiti. Se va observando todas las diferentes obras egipcias y artefactos y se llega a esta gran y magnífica sala, mucho, mucho mayor que el busto, que actúa a modo de salón del trono. El significado de Nefertiti es la bella ha venido. Pero la narrativa o historia detrás de esta gran presentación puede querer decir la bella ha venido para quedarse. No se vaya a ningún sitio. Aquí pertenece. Somos los propietarios, sus dueños. Y es una manera de exhibir lo que demuestra el poder que hay detrás de la posesión. No tiene que ver con su aspecto, sino que con el contexto y la política. Con esta maniobra ideológica se cambia el poder de la obra de arte y el significado de la misma, sea consciente o inconscientemente, la vincula a sí mismos. Y veamos el tercer ejemplo. La obra que utilizamos para introducir la sección pública está sacada de una película que les muestra, que la han hecho dos artistas que trabajan juntos, que son húngaros, se llaman Little Warsaw, y en el 2003, cuando el busto de Nefertiti estaba todavía en el Museo de Charlottenburg, en Berlín Occidental, el director del museo de entonces, Dieter Wildur, invitó a estos artistas a que hicieran algún tipo de intervención con este antiguo busto. Construyeron un cuerpo, respetando las proporciones del cuello y la cabeza de Nefertiti. Durante unos muy breves minutos, el director del museo, con un especialista y los artistas y los periodistas, quitaron la cabeza antigua y la colocaron encima de esta obra que se supone que era el cuerpo de Nefertiti. Hay quien dice que fue algo muy valiente mover el busto y hacer esto con ello. Pero estudiemos qué aspecto tenía. So this is documentation. Esta es la documentación de esa performance. In 2003. Fue en 2003. So this is documentation of that actual. When you feel like you can't breathe. Siente uno que se le corta la respiración. ¿Qué pasa si se me cae? Esto no es de broma, esto es de verdad. Oops. And this is the... Y es el busto de verdad, ¿eh? No es una réplica.
I never carried it, but I assume it's heavy. It's solid stone. No sé cuánto pesará, nunca la he tenido en las manos, pero vamos, me imagino que sí que pesa. And this is actually the director of the Es el auténtico director del museo, el que era el director del Museo de Arte. Oh, doesn't fit. It's too small. No cabe. And there she goes. Y ahí va. Not quite yet. Todavía no, aún le queda un poco. Yeah, this is why she lost her eye, because Y yo creo que así es como perdió el ojo, ¿eh? Till was saying that. I mean, you can imagine. Pero se pueden imaginar la razón por la que utilizamos esta instalación. Evidentemente no nos hemos traído, no nos trajimos el busto de Nefertiti, ya les enseñaré cómo era la instalación dentro de la exposición, pero esta intervención causó un tremendo escándalo en 2003. Cuando esta instalación se produjo, el director del Departamento de Antigüedades de San Hawass puso unas objeciones tremendas, cortaron en Egipto todos los lazos diplomáticos con Alemania, pidieron a todos los arqueólogos egipcios que volvieran y a los alemanes que se fueran, pidieron la repatriación inmediata del busto. Imagínense, este busto se pone en un cuerpo desnudo y en fin. Así pueden ver la estatua completa con la escultura encima y así se dan una idea de que esa persona era una persona real, o sea que esta persona era un ser humano, fue un ser humano de verdad, además de ser una reina en su momento. Y lo interesante de esta instalación es la reacción que han tenido ustedes. Se lo creían que era el auténtico busto al verlo. Nosotros también tuvimos la misma reacción al ver esta pieza, pero eso es lo más importante al ver el valor de una obra de arte, porque ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Y si se rompe? ¿Y si le pasa algo? Porque a fin de cuentas sí, es muy bonito, es muy antiguo, pero es un trozo de piedra, no es más. ¿Por qué lo miramos con tanto arrobo y con tanto respeto y admiración? Pues bien, los defensores del director, porque él también le acosaron mucho con esto, ¿cómo puede usted hacer algo similar? Pues bien, él dijo, pues ¿por qué no? Si no le ha pasado nada, ¿por qué no hacer este experimento, ver qué le pasa al busto? Así a lo mejor de otra forma, lo interpretamos de otra manera. A lo mejor nos puede enseñar algo de cómo estas obras de arte se han convertido en unos símbolos de tal envergadura y los tenemos tan inmersos en el cerebro que el valor de los mismos es tremendo. Y yo creo que esta reacción nuestra de asombro y de shock es de por sí ya muy valiosa. ¿Cómo podemos ver realmente, considerar así, con esa admiración, con ese respeto sin límites las obras de arte? Y además, esto tiene que ver con el valor de un objeto, ¿de dónde viene? ¿Quién se lo asigna? ¿Es el museo que lo pone en un pedestal y por eso el objeto es valioso? ¿Qué pasa si discute el comisario de la exposición con el artista antes y decide que no le va a incluir a él o a ella en la exposición? ¿Que ese artista no es tan bueno o tan buena como los que sí han participado en la exposición? ¿Quién asigna el valor? Porque si nosotros preguntamos quiénes eran los artistas más importantes del siglo XVIII, XIX, XX, pues seguro que Modigliani se nos ocurre, Picasso, Miró, Dalí, todos esos nombres que nos han enseñado y nos han repetido una y otra vez desde muy pequeños en el colegio, en la universidad, vamos a los museos, oímos conferencias y nos dicen, esos son los autores importantes. ¿No había autores igual de interesantes que estuvieran trabajando en otro sitio o de otra forma diferente, pero que no se les ha incluido y que a lo mejor se merecerían una investigación profunda antes de descartarlos por completo y que no pasen a los anales de nuestra historia? Pues bueno, esas son las preguntas que hay que hacerse y que van más allá
en cuanto a quién es la autoridad máxima, la última instancia en cuanto a decidir cuáles son las instituciones, qué obras de arte nos presentan. Bueno, ya está otra vez sana y salva dentro de la vitrina, por ahora la dejamos ahí. Y además, cuando se ve un poco este expositor, que es bastante feo, que ese plinto donde está subida, y luego cuando vemos cómo la han tenido que sacar de ahí y luego volver a colocar, realmente la presentación hace que aumente un poco su valor, porque ahora como la han puesto, porque no... no sé, no está en ese edificio tan horripilante que parece casi la agencia tributaria, una sede cualquiera donde uno va a pagar los impuestos. Y ahora está en este sitio tan magnífico donde realmente se puede ver cómo todos estos mecanismos de asignación de valor son tan potentes y tienen tanto poder. No bolsos, si uno se compra un bolso ahí en la calle, en un mercadillo, donde hay 100 encima de una alfombra, pues a uno le asigna un valor distinto a que si ese mismo bolso se lo encuentra en un escaparate, él solito y ocupando un lugar destacado. Y eso es un poco lo mismo que ocurre aquí. Bueno, esta es un poco la primera parte de nuestra presentación. Y ahora vamos a pasar revista a lo que es la exposición en sí, enseñarles algunas explicaciones y transparencias de cómo hemos articulado estas ideas en la propia exposición. Nos vamos a centrar en la primera presentación de esta muestra, que lo hicimos en Mataf, en el Museo Árabe de Arte Moderno de Doha, de noviembre a marzo de 2009, luego 2013, después pasamos a París, luego al IBAM de Valencia. Y este año, en mayo, hace una especie de última parada en el Museo Egipcio, en el recién abierto Museo Egipcio de Múnich, que es una especie de sueño hecho realidad, que la propia exposición se exponga dentro de un museo que de por sí ya tiene en su colección unas maravillosas obras de arte antiguo egipcio. Bueno, esta es una presentación a la muestra o a la primera parte de la misma. Los que conozcan de aquí el arte egipcio antiguo saben que los brazos en alto son muy característicos, sobre todo el periodo ptolomeico, el periodo helenístico, hasta la era copta. Es un símbolo de oración y de plegaria. Y lo que hicimos, no sé si lo ven ahora, lo que hay detrás de esa barra, ven aquí esta estela, una estela muy parecida, que es una de las muchas que hay en el Museo Egipcio del Cairo, y entonces el artista lo interpretó dentro de esta obra de arte contemporáneo. Es esta especie de saludo, este gesto de saludo que da la bienvenida a la exposición de Tekon Nefertiti, y nos permite ver cómo trabajan los artistas, se inspiran, ven algo, les inspiran y luego lo manejan, le dan la vuelta, lo interpretan lo que ven y contribuyen su propio punto de vista. La primera sección, la sección del artista, reconocerán esta obra que acabamos de hablar de ella, de Youssef Nadir, es esta primera foto que nos dice: fíjense en la obra, no se fijen en nada más de lo que hay alrededor. Y ese es el punto focal de esta sección. Pasamos por distintas obras que examinan cómo los artistas han buscado y pues han ido creando sus propias contribuciones a lo que vieron. Estos ejemplos nos vienen del mismo artista que precisamente construyó aquella estatua monumental de Egipto se despierta, la señora quitándose el velo, apoyándose en la esfinge de Mahmud Mortar. Bien, esto viene de la misma época y se puede ver como en esa época él estaba ya mirando el antiguo arte egipcio, las estatuas, los grandes bloques, y estaba él aprendiendo y adaptándolo a su experiencia de un artista egipcio en los años 20 en París. Esta es otra escultura de Mukhtar y es muy interesante compararla con esta estela copta que vemos. Reconocerán el motivo de las escaleras en la estela con la cruz arriba. Los escalones, los peldaños, son un motivo también muy característico del Egipto antiguo y
tienen a veces incluso el nombre del faraón en la parte de arriba del todo, diciendo él es el más poderoso. Los coptos hacían lo mismo, pero arriba del todo ponían la cruz, diciendo ahora el cristianismo, la cristiandad es lo que está más arriba del todo. Y Muqtad coloca al campesino egipcio arriba del todo de las escaleras, poniéndole en una postura muy orgullosa, diciendo ahora el campesino egipcio, los egipcios de a pie son los que tienen que ser los más respetados de todos. Lo intenta como Paul Klee, utilizando este motivo, porque él estuvo en Egipto en 1928, utilizó ese mismo motivo, pero él lo utilizó de una manera puramente formalista. No recogió todo el motivo para hacer un gesto político ni para hacer una afirmación sobre la situación del contexto político en Egipto, sino que él lo utilizó de manera académica y formal dentro de esta forma de interpretación que en ese momento predominaba en Europa para crear este lenguaje, esta lengua vernácula, aplicándolo en su propio lenguaje, a sus propias preocupaciones y a su propio contexto. Aquí vemos cómo todo varía según el punto de vista del artista. Más ejemplos, estos vienen de Giacometti, que también es fascinado por la escultura egipcia. Si vemos estas estatuas que siempre tienen un pie adelante y otro hacia atrás, pues esto viene también de la escultura egipcia. Y este es un ejemplo de cómo él negoció precisamente o cómo interpretó vemos un busto, una cabeza y luego comparada con una escultura egipcia de un antiguo sacerdote, de un alto sacerdote egipcio. Esto es la famosa momia en el Tupperware, que aquí hay una interpretación de las momias de una manera muy divertida y muy contemporánea. Y luego pasamos a la sección del museo. Aquí empezamos por Nefertiti, la obra de Candida Hofer, y la primera galería nos vuelve a llevar a todos esos museos del siglo XIX, principios del XX, del cambio de siglo. Y si pensamos en Muqtar, que estaba ya en la sección del artista, lo volvemos ahora a examinar, pero ahora lo vemos desde el contexto de cómo se exhibieron por primera vez sus obras. Se ve la obra y por detrás se ve una imagen expandida hasta tener el tamaño natural para hacernos una idea de cómo era la forma en que se presentaron en el 22 en el Cairo, o en el 30 en la Galería Jeannette Bert de París, o en 2010 cuando se inauguró el Museo Árabe de Arte Moderno de Doha. O sea que aquí podemos ver cómo el contexto de la exposición altera la percepción y la valoración de una obra de arte. Y aquí algo muy interesante que se ve un poquito por detrás es el catálogo de esa exposición de París de Muqtar en 1930. Es una galería todavía que se llama Bernard Jan. En el catálogo dice Muqtar, escultor. Y el principal título es El arte egipcio contemporáneo. Y lo interesante es que esa misma galería estaba además exponiendo artistas como Picasso en el momento, Susan Valedon, pero nunca decían cuando los exponían, por ejemplo, arte español contemporáneo. Los exponían a ellos como artistas. Sin embargo, cuando expusieron a Muqtar, les pareció importante ponerlos bajo el paraguas de arte egipcio. Y con todo esto traían a la cabeza y a la mente otras ideas, otras imágenes que probablemente les recuerdan la exposición universal, Harun al-Rashid, las mil y una noches, todos estos clichés egipcios. Y claro, si hay un artista egipcio, tiene que ver con el harén, con los faraones. Y bueno, son cosas que ocurren. Esto no se ocurre de la noche a la mañana. Estos son siglos y siglos hasta que se forman en la mente de las personas. Yo creo que un argumento en materia de comisariado empieza ya a mediados del siglo XIX, cuando todas estas excavaciones empezaron en Egipto y empezaron a salir a la luz y a traerse a Europa objetos artísticos del
Antiguo Egipto, a veces por interés, otras veces por curiosidad, con fines comerciales. Y entonces cada vez veas que tenían colecciones de arte egipcio antiguo. Y lo que es muy interesante, y eso nos enseña mucho, es que hasta el día de hoy todo esto ha contribuido a forjar una imagen de una cultura, en este caso la egipcia, que seguimos todos teniendo presentes ahora. Muchas veces, cuando se habla de Egipto y se le pregunta a alguien por Egipto, las imágenes que uno tiene son pirámides, el busto de Nefertiti, los faraones y a lo mejor alguno se acuerda de la Plaza Tahrir y la revolución más reciente. Pero lo que le pasaba entonces a artistas como Mukhtar, por ejemplo, es que venían a los llamados centros de producción artística, a París, iban a escuelas de arte y claro, la imagen que se tenía de lo que era Egipto y con la de un artista que venía simplemente en busca de inspiración. ¿Qué efecto tenía eso? Pues que muchos artistas modernistas europeos sí tenían la libertad y se les etiquetaba como los grandes innovadores en su momento porque eran abstractos. Sin embargo, un artista egipcio que estaba haciendo algo parecido, reinterpretando antiguos motivos, antiguos artefactos, simplemente se le encasillaba como arte étnico, era casi como arte folk, arte popular. Picasso, por ejemplo, tenía dibujos de toreros y de toros que se inspiran directamente y son consecuencia precisamente de arte que se remonta al antiguo Egipto, incluso a pinturas prehistóricas. En Egipto, de hecho, tenemos hace miles de años imágenes de toros. Y estos artistas se les interpreta como grandes innovadores y, sin embargo, otros artistas no pudieron tener esa misma libertad. Ni se les ha considerado de la misma manera. O sea que la imagen que uno tiene en la mente hace que uno emita juicios de valor o interpretaciones del arte con el que se encuentra y de los artistas que lo hacen. Bueno, uno de los ejemplos más interesantes de la exposición, evidentemente nosotros también somos culpables, nuestra exposición también formula una cierta narrativa. Nosotros no decimos que nuestra exposición esté completamente exenta y libre de proponer ideas, ¿no? Nosotros esperamos, sin embargo, abrir el debate y no dar la última palabra, pero cada comisario y cada conservador, bueno, pues es también un dictador a su manera. Esto es de un artista llamado Jacques Sabacht, de origen que procedía de Egipto, pero que llegó muy joven a París en 1906, se quedó allí, tuvo una carrera con mucho éxito. Esta es una obra suya de 1921. Y nosotros queríamos hacer este comentario acerca de los orígenes de este artista y cómo puede influir la forma en que percibimos o evaluamos su obra. Por un lado tenemos el pasaporte egipcio de este artista y por otro lado también tenía pasaporte francés. Si uno piensa que este es un artista francés del siglo XX, primeros 1921, y uno podría decir, bueno, no está mal, sí, he visto cosas más interesantes de la misma época. Ahora, vamos a pensar que tiene el pasaporte egipcio. Esta es una obra de un artista egipcio de 1921. Y qué bien, pero si yo no sabía que ya en 1921 estaban tan adelantados y ya tenían avanzado así su lenguaje pictórico. ¡Oh, qué interesante! O sea, que todos estos puntos cambian realmente la forma en que nosotros evaluamos las cosas y hay que ser muy conscientes de ello. Pues bien, seguimos adelante. No sé cuánto tiempo nos queda antes de pasar al debate. Nos quedamos como 10 minutillos más. ¿Podemos? ¿Sí? ¿10 minutos? ¿Pueden soportarme 10 minutos hablando más todavía antes de pasar a las preguntas? Vale. Bueno, pues entonces les voy a mostrar una pequeña peliculita de William Cartridge, un artista contemporáneo, y es la forma en que se veía el arte entonces. Y con esto ya casi estamos en la sección El Museo. Y vemos cómo son los escaparates, los museos, los expositores, cómo crean ciertas narrativas. Pues vamos a hacerlo rápidamente y luego seguimos. Okay. This is a copy of the work. It's not the actual work. Bueno, esta no es la obra en realidad porque por razones de derechos de autor no podemos mostrar nada más que esto. So this is
Este es un artista que se llama William Kentridge, sudafricano, artista contemporáneo, en una serie de obras que hizo para el Louvre en 2010. Se le invitó a que interviniese con la colección egipcia de arte egipcio antiguo que tienen en el Louvre. Y lo interesante es lo que está haciendo. Está midiendo, tomando notas. En un momento empieza un poco a escuchar incluso a la obra. En fin, parece, vamos. Bueno, la mide en relación a sí mismo y en cierto sentido está asumiendo el papel del típico comisario o conservador de museo, custodio. Y luego, ¿qué hace? Pues empieza, y en cuanto empieza a hacer esto y a pasar a escribir esto en libros, pues empieza a convertirse en historia. Y eso es lo que realmente figura en los anales. Pero ¿qué pasa con las cosas que no incluye, lo que no pasa a los libros? Este es un ejemplo de cómo un conservador de un museo o un comisario de una exposición puede convertirse en parte y herramienta de estos mecanismos. Y en conexión con esto, y luego podemos pasar a la sección del público, en términos de prácticas de museo y de conservación y de comisariado y los intentos de crear distintas exposiciones, tenemos aquí un ejemplo muy claro. Es muy importante cuando se crea una exposición que trata de mostrar cómo se crea la imagen de una cultura a través de las artes, y en este caso Egipto es solo un ejemplo porque se podría hacer básicamente lo mismo con cualquier otra imagen cultural en el mundo. Para nosotros era muy importante también ir radicalmente en contra de las clasificaciones y agrupaciones tradicionales de los museos, así que optamos muy conscientemente por juxtaponer obras de periodos muy distintos. Tenemos aquí una obra contemporánea, una fotografía de Thomas Stutt, que es una fotografía de Pergamon en Berlín. Aquí tenemos otra imagen. Y bueno, aquí vemos a los visitantes del museo que están mirando el arte, están mirando obras de arte, y luego uno como visitante del museo ya no está mirando las obras, sino que en nuestra exposición uno está mirando a la gente que cómo mira las obras. O sea que esta es una interesante interpretación formal. Y luego Anahí Domir, que ven ustedes a la izquierda, esta obra se llama Qué feos son los egipcios. Y cuando se ve a estas figuras que están, estas figuras grotescas que están mirando a su vez las figuras egipcias, como diciendo no tenemos nada que ver con esta gente, uno está mirando a la gente como mira a los objetos, sacando conclusiones, intentando ver si entienden o no entienden a otra cultura. En fin, es un poco, son dos obras que son diferentes, de diferentes épocas, con diferentes interpretaciones, pero básicamente están mirando los mismos mecanismos. Esta es otra agrupación, otro grupo muy importante dentro de la exposición. Tenemos en el centro una gran escultura cerámica de un escultor contemporáneo británico llamado Grayson Perry. Luego tenemos un antiguo jarrón negro chino también, pero se lo encontró Ai Weiwei, el autor, este famoso artista chino, y le puso Coca-Cola encima. Y luego tenemos un cuenco también antiguo. Y podían ser un grupo de piezas de cerámica nada más, y podían decir, bueno, por eso son un grupo, ¿no? Son obras muy distintas que nunca se han mostrado antes juntas. Grayson Perry en el centro, arte contemporáneo, que parece arte antiguo, y cuando uno se acerca ve que sí, que los motivos y los dibujos sí son contemporáneos, pero uno cuando se acerca más resulta que ve que no es antiguo, no, es contemporáneo, y uno se plantea, no tiene de arte antiguo. Y luego lo de Ai Weiwei, este jarrón que pone Coca-Cola, sin embargo, es el más antiguo porque tiene como 3000 años de antigüedad, pero como Ai Weiwei le ha puesto Coca-Cola encima y estamos tan acostumbrados a seguir el logo, vais lo primero a lo que nos llama la mirada nos dirige inmediatamente ahí. Resulta que es un jarrón así, normal y corriente, antiguo, sí, pero muy normal y corriente, pero que se ha
convertido en valiosísimo porque Ai Weiwei ha decidido que para hacer destrucción de imágenes y por ser iconoclasta le iba a poner este Coca-Cola encima. Y luego tenemos el otro cuenco que tenemos al otro lado. Y esto, ¿por qué es tan significativo? Porque nos muestra de manera muy clara los limitadores o limitadoras que las clasificaciones y categorizaciones de los museos tradicionales pueden ser. ¿Por qué hay que considerar que el arte islámico es distinto así del arte contemporáneo? Porque podemos entender una obra de arte antigua dentro del marco temporal en que se creó. Podemos entender una pieza antigua, pero hecha en la actualidad y al revés. Sí, por ejemplo, pensamos en un término como arte islámico, que parece dar a entender que hay algo unificador y concluyente, pero estamos hablando de 300, o bueno, de 5.000 años, según se quiera mirar. No digo el Islam, depende de la... Yo estoy hablando del arte que se llama arte islámico, pero es que además si pensamos en todo el norte de África hasta Asia, que abarca, y decir arte islámico abarcando tantos siglos y tanta extensión es tan grotesco como hablar de arte cristiano, por ejemplo. Y por eso queríamos hacer estas justaposiciones radicales para ver qué nos puede enseñar y cómo cambia cómo entendemos ciertos objetos de arte y nos puede cuestionar el cómo entendemos el arte en general. Así que la sección el museo de Theekon Nefertiti es la sección clave a la hora de disecar los mecanismos que están en marcha a la hora de crear una imagen o una directriz o una orientación de cómo consideramos, cómo vemos el arte. Nadie cuestiona una etiqueta, una impronta, un museo. Hombre, si lleva el sello del museo, será que es bueno, será que es antiguo, será que es de verdad. Pero ¿quién decide? ¿Quién decide que esto se va a hacer así? ¿Quién decide que eso forma parte de la colección? Pues lo hacen personas como nosotros, historiadores del arte, conservadores, comisarios, que se supone que saben cómo se tienen que hacer las cosas, y eso tiene luego a su vez unas enormes repercusiones e implicaciones en cuanto al valor que se le asigna a una determinada pieza. Y bueno, creemos que eso es muy importante. La idea de la muestra no es el mundo, así son las cosas, porque hay muchas exposiciones que sí que así lo han pretendido. Nos quieren decir, así es como era esa época, así es como era este artista, así es como es el arte árabe actual o el arte egipcio contemporáneo. Esto es así y esto es asá. No, esta exposición toma un planteamiento distinto, hace una serie de preguntas y realmente les plantea el reto a los visitantes la primera vez que asisten a las exposiciones. ¿Es verdad todo lo que me han contado? ¿O no se podrían hacer conexiones distintas entre estas obras de arte que me pueden llevar a interpretar las cosas de otra forma? Eso es lo que quiere hacer esta exposición, hacer muchas preguntas, más que formular unas respuestas predefinidas. Creo que es un buen lugar para terminar con este resumen. Es esta pieza, el cuerpo de Nefertiti, la estatua, y detrás el busto. Y según la perspectiva, desde donde se mire, parece que están de nuevo juntas y tiene un gran impacto visual si se acerca uno desde el ángulo adecuado. Otro ejemplo de una obra de arte que ilustra la parte pública. Esta es una instalación mayor que se llama Nefertiti. Este es el aspecto de la exposición. A principios de los años, el gobierno egipcio subvencionó la fabricación local de estas máquinas de coser y se llamaron Nefertiti. Y se ve el busto de Nefertiti. El artista lo encontró, las coleccionó y montó esta instalación con 5 de ellas. Y es muy interesante ver cómo el gobierno egipcio, para distribuir un proyecto de modernización
para que las mujeres compraran las máquinas, pudieran trabajar desde casa y pensaron en un plan de marketing que si lo llamaban Nefertiti sería más popular porque todo el mundo se sentía de alguna forma ligada a Nefertiti, la reina más famosa de la historia de Egipto. Pero es un contexto mucho más diferente, no tiene nada que ver con el museo, con el artista, tiene que ver con movilizar a las masas. Esto es muy importante, de hecho. En cierto sentido, Issam es libanés de origen, yo alemán, y tenemos muchas discusiones sobre las percepciones culturales cuando concebimos nuestras exposiciones. Y este es un punto muy importante en una exposición. Cuando se habla de una imagen de una cultura, hay 4 ángulos diferentes. Por ejemplo, España y Egipto. Como ejemplo, España y el mundo árabe. Está la imagen que España tiene para sí misma, la que ha creado para sí misma, y hay la imagen internacional que se tiene en el mundo árabe de España, por ejemplo, las capas de torero, o esos tópicos que se pueden aplicar a cualquier cultura, al flamenco y todo eso. Pero también una cierta imagen de Egipto que se tiene en España, en Alemania, donde sea, y la imagen que se crea en Egipto de sí mismo. Dicho esto, quizá los museos que instalan estas cosas, creo que esta instalación de Alayunes muestra cómo podemos explotar nosotros mismos esas cosas y utilizarlas. Exponiendo máquinas de coser porque tiene el busto de Nefertiti, aunque Nefertiti no tiene nada que ver. Desde luego no hubiera utilizado nunca una máquina de coser. Y también para promover el turismo. En estos momentos de transición para el país, con varios cambios de gobierno, revolución, hacia dónde se va a dirigir, como el pasado islámico, que quizá sea más importante que el pasado preislámico, qué valor otorgamos a estos símbolos creados antes de la época islámica. Lo intentamos negar o lo utilizamos. Es como la cristianización de Europa. ¿Qué valor le damos cuando llegó el cristianismo? ¿Qué hicimos con todo lo que había ocurrido antes de que naciera Jesús y cambiáramos nuestra religión? ¿Qué hicieron los españoles cuando estuvieron en Iberoamérica? Como con las culturas antiguas de México, etcétera. Entonces, está esa creación propia de la historia y la imagen cultural que es tan poderosa como la propia, como la que se percibe desde fuera. Nunca hay una respuesta fácil y esta creación de imágenes culturales es algo bastante complejo y se hace en este mosaico, si se quiere. Por ejemplo, ahora vemos muchas exposiciones de un artista egipcio contemporáneo que tiene que hablar de su país y hoy día tiene que hablar de su revolución, cuando a lo mejor solo quiere hablar de otro tema como artista. Para terminar, llegamos al final de la exposición y siguiendo con lo que decía Til, una de las últimas instalaciones de 2 artistas, lo vemos, están en un largo pasillo, es de un artista egipcio en el que es de la pirámide emblemática de Egipto, por supuesto, de cómo se utiliza la pirámide en diferentes contextos comerciales. Las grises son de una cerveza, otras son de Al-Ahram, del periódico, otros de los cigarrillos Camel, que se ve en el paquete. Y en la sala roja poníamos una película de otro artista egipcio que se llama de Turismo Nacional, con imágenes de las películas egipcias donde aparecía la pirámide y cómo lo hacían. A veces un encuentro muy doméstico entre 2 amantes, otro la policía y un dealer de droga, otro a los pies de la pirámide. ¿Cómo nos expresamos a través de las imágenes y creamos al final
entorno como de cine. Esta es la versión alemana de Nefertiti, Reina del Nilo. No tiene nada que ver, realmente. Y nos retrotrae al principio, con la obra con la que empezamos. Y queríamos que Nefertiti fuera la que nos despidiera de la exposición con unas palabras de precaución. Siempre que se observa una obra de arte, hay que ver todas las capas que hay, qué significan y todas las que se puede insertar. Aquí estamos al principio mismo, de nuevo. Creo que ya podemos abrir el turno de palabra, comentarios, preguntas u objeciones que podríais tener. Muchas gracias. Preguntas, porque la verdad es que la ponencia que habéis hecho está llena de reflexiones, es absolutamente multidimensional, se pueden abordar muchos temas diferentes que darían para hablar largo y tendido durante mucho tiempo, y me imagino que entre el público habrá ganas de comentar o preguntar cosas, porque ha habido muchas sugerencias aquí. Yes. So, Yeah, when nobody says anything, it means one of two things. Cuando nadie dice nada, quiere decir que todo el mundo está de acuerdo y le encanta todo lo que hemos dicho, o es que ni siquiera nos estaban escuchando. Así que me alegra. Me quedaré con la primera interpretación de los hechos.